tu voz. Bien, vamos a iniciar entonces con esta segunda sesión que tiene que ver con las funciones del lenguaje. Eh, Pedro quería participar hace un momento. Pedro, ¿estás ahí todavía? Sí, acá estoy, profe. Pedro, recuérdanos algo de la clase pasada que querías, Bueno, la clase pasada vimos sobre la función, los elementos de la comunicación. Perfecto, los elementos del Los proceso 8 comunicativo. elementos de Muy bien, los ocho uno, elementos. emisor, Bien, mensaje, bien, receptor, bien, código, bien. canal, Excelente. ruido, Sí, retroalimentación y bien. contexto. Perfecto. Es importante lo de los ocho elementos porque el día de hoy vamos a ver funciones que tienen que ver con esos ocho elementos. Entonces, gracias Pedro por la participación tan certera que diste. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que es importante que estén anotando o tomando capturas de pantalla de la clase del día de hoy. Bueno, básicamente vamos a establecer esta sesión, la sesión pasada y la sesión que sigue con respecto al proceso comunicativo. Entonces, nosotros ya hablamos de los ocho elementos que rodean a este proceso de comunicación y de esos ocho elementos vamos a tomar seis elementos, que son el emisor, el mensaje, el contexto, el receptor, el canal y el código. A cada uno de estos elementos vamos a proporcionarles una función. Estas son las funciones de cada uno de los elementos. Pueden escribirlas, pueden copiarlas, les recomiendo que tomen una captura para que no sea tan, eh, pues, no sea tan larga la sesión y podamos ir avanzando y aprovechando el tiempo, ¿ok? Bueno, los elementos son los que están en el rectángulo y respectivamente abajo de cada elemento está su función, para que vayamos entendiendo esto, ¿vale? Ok, entonces tengo a mi monitor, ¿sigues ahí, Iván? Sí, sí. Ok, ¿sabes lo que es este artefacto? ¿Me podrías decir o tienes alguna idea? No importa que no sepas lo primero que se te venga a la mente, dime. Un tipo de bocina. Es un tipo de bocina, sí. Perfecto. ¿Sabes exactamente para qué sirve esta bocina? No, Eh, no pasa nada, no, no tienes que saberlo. Excelente, bien. Te lo digo porque, bueno, en la mayoría de las clases, de hecho en todas las clases, las personas que más se acercan a lo que es las personas que me dicen que es una bocina, porque sí, en efecto, pues es parte de su funcionamiento, es una bocina, pero bueno, este es el Google Home, de hecho es una versión pues no tan reciente, pero es un asistente pues es un asistente como Alexa o como Siri. Entonces, lo que hace este artefacto, bueno, tiene que ver con asistir, pero tú le dices, no sé, eh, quiero buscar algo o quiero ir a tal lugar y entonces él como que empieza a interactuar, pues obviamente de una forma pues virtual contigo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo les pongo esta imagen en alguna persona que tiene pues ya, no sé, más de 30 años, más de 40 años, rara vez me dicen que es una bocina y mucho menos un asistente, sino que me dicen que es un salero, un florero, un adorno, algo que a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Y por qué les menciono esto? Porque nosotros tenemos que entender que es importante analizar y ver lo que es y cómo funciona algo para que nosotros podamos utilizarlo y darle su uso adecuado. Cualquiera de nosotros que piense que esto es solamente una bocina, pues podría utilizarlo solamente como una bocina, pero no estaría adaptando o no estaría utilizándolo al 100%. Es por eso que hoy vamos a ver las funciones del lenguaje. Voy a ponerles un ejemplo bien, bien claro. Este abismo virtual que hay a lo mejor entre nuestros tíos o entre ustedes y sus papás, ustedes y sus abuelitos, en donde de repente pues tenemos que estar inmersos en la tecnología.
Y hay personas que les preguntan, oye, ¿qué es esto del Facebook? ¿O qué es esto de la computadora? ¿O qué es esto de Classroom? No sé manejar nada de esto. Y por ende, como no lo sabemos manejar, pues no vamos a poderle sacar el provecho. Esto no solamente pasa en la tecnología, pasa cuando tú no sabes para qué sirve un artefacto, cuando tú no sabes para qué sirve cierta aplicación. Pasa inclusive cuando tú ves un meme y se lo enseñas a tu amigo, a tu compañero, y no tiene el contexto adecuado y pues por ende no lo entiende. Esa es la importancia del funcionamiento o la importancia de saber el funcionamiento de cada uno de los elementos. Por ello, hoy vamos a ver tres funciones del lenguaje. Las tres funciones que vamos a ver son referentes. La primera es la función referencial, que valga la redundancia, es la que hace referencia y tiene que ver con el contexto. ¿Ok? Entonces, el contexto o la función referencial pertenece al elemento del contexto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como esta función, vamos a estar, recuerden, escribiendo las definiciones o copiándolas con una captura de pantalla. Esta función lo que hace es referir a elementos que dan contexto para que nosotros podamos tener una cierta, pues una cierta perspectiva o un cierto panorama. En este caso, cuando nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en un texto periodístico, nosotros nos referimos, pasó esto en tal calle, pasó esto tal día, pasó esto con tal persona. Entonces, es una referencia o estamos aplicando este aspecto referencial. Y esta es una función del lenguaje que tiene que ver con el elemento contexto. ¿Hasta ahí vamos bien, monitor? ¿Se entiende perfectamente o tienen alguna duda? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, voy a ver, bueno, vamos a contarles dos historias para que podamos aplicar o entender este aspecto referencial. Ni siquiera les voy a hablar, ni siquiera les voy a decir, miren, había una vez una niña, no, no, no. Solamente van a ver las imágenes, ¿sale? Imagen 1, imagen 2. Fin de la historia, ¿ok? Vamos con otra pequeña y triste historia. Pastel. Es una forma bonita de decir las cosas. Ok, ¿por qué les pongo estas historias? Porque nosotros aplicamos la función referencial en estas historias. Porque si yo les pregunto, ¿de qué trató la primera historia? Bueno, tú me dices, trató de una niña que se le cae su elote y se pone a llorar. Entonces, tú estás haciendo referencia a un elote, a una niña, etcétera, etcétera, y estás aplicando esta función del lenguaje. Vamos con la siguiente función, que es la función poética. La función poética va a hacer referencia al mensaje. Como tal, esta función se va a encargar de hacer más bonito el mensaje, de embellecer. Va a ser que lo que tú dices no solamente sea algo que quede, pues, en una conversación, sino que pueda llegar más allá, sino que pueda inclusive trascender, pueda ser más bonito o inclusive pueda ser no tan agradable y por ello pues denote que no le estás utilizando. Por ejemplo, cuando tú quieres hablarle a una persona así que es agradable a tus ojos, es agradable a tus gustos, tú le puedes escribir un poema, puedes escribir algo así que rime algo bonito y pues esto va a estar adecuado. Es diferente que tú le escribas un poema a una persona a que tú solamente llegues y se lo digas así como muy crudo, ¿ok? Es diferente que tú utilices una rima, por ejemplo, para decir algo, a que lo hagas simple y sencillamente crudo. De hecho, la rima o el rimar palabras tiene que ver con este aspecto poético o de esta función. Por ejemplo, en ventas, las,
las frases que riman porcentualmente tienen más posibilidades de pegar o de vender. Em, a algunos de ustedes les gusta, por ejemplo, el freestyle, ¿no? Entonces, eso, el que pegue tanto, el que haya tenido un auge tan grande en esta época del freestyle, tiene que ver con que es agradable, porque tiene pues rimas y es un aspecto de la función poética. Ahora, esto no solamente es para decir mensajes de amor o mensajes eh, pues de sentimientos, sino puede ser mensajes hacia pues hacia equipos de fútbol, puede ser mensajes hacia cosas que te gustan, hacia cosas que no te gustan. Ahora, la función poética no solamente es hacer poemas, la función poética es embellecer el mensaje. Por lo tanto, si tú ves a una persona, un personaje que dijo una frase, eh, esta frase, por ejemplo, la de Martin Luther King, dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Esto sería diferente si él hubiera un día estado nada más con sus amigos o en su discurso y hubiera dicho, pues planten árboles, aunque nos moramos todos mañana, ¿no? Es diferente la forma en la que la está diciendo porque el mensaje que está dando es un mensaje en el que se está aplicando la función poética. Toda frase que es trascendente prácticamente lleva la función poética pues aplicada a esta misma frase. ¿Hasta ahí se va entendiendo, monitor? Monitor, ¿estás Sí, ahí? ¿Sí? Perfecto. sí, sí. Perfecto. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden interrumpir la clase o si no se ve o algo, me dicen, ¿vale? Vamos con la tercera y última función, que es la función emotiva. Esta función tiene todo que ver con el emisor y es parte de iniciar la conversación. Es decir, el emisor tiene la característica de poder iniciar la conversación y él va a ser el que va a poner el aspecto emotivo en este sentido. Por ejemplo, eh, expresar sentimientos, como dice la definición, expresar emociones, expresar deseos, opiniones, etcétera. Todo esto tiene que ver con el sentido emotivo y es algo, como dice esta definición, algo subjetivo. O sea, no es algo que digas es muy puntual, sino que es algo que tú puedes decir, a mí me agrada o a mí no me agrada, es adecuado o no. Por ejemplo, vean esta imagen. Alguna persona puede verla y decir, ay, qué tierno, un puerquito, un marranito. Alguna otra persona puede decir, no, no me gustan los marranos, me dan miedo. O otra persona puede verlo y decir, yummy, yummy. O otra persona puede decir, se parece a mi hermano cuando se acaba de levantar, ¿no? Entonces es algo muy subjetivo, pero es una situación que tiene que ver con las emociones. Si yo quiero provocar una sonrisa en ustedes y yo tengo esa intención emotiva de provocar una sonrisa y entonces como emisor les pongo una imagen de un bebé, entonces a lo mejor pues la mayoría de ustedes puede sonreír o puede verlo adecuadamente, pero la verdad de las cosas es que a lo mejor hay algunos que digan, no, no me gustan los bebés porque lloran mucho o a veces no huelen tan bien. Entonces es esta parte, esta es la subjetividad de la función emotiva. Ujú. Esta función, bueno, esta emotividad también nos hace como el gancito que dice recuérdame, nos hace las emociones, recuerden que nos hace recordar a las personas o recordar situaciones. ¿Tú te acuerdas más de las pláticas emotivas que has tenido que de las pláticas que no son tan emotivas? Ujú. No solamente me refiero a emotividad con cosas agradables, también puede haber cosas desagradables en muchos sentidos. Puede ser que esta emotividad se refiera a un odio, se refiera a un rencor, se refiera a algo que te pasó y que estás triste cuando un amigo llega llorando y te dice, no, es que me pasó esto, me pasó aquello. Obviamente tú como amigo no puedes llegar y decirle, qué bueno, o vamos a divertirnos. No, pues tú llegas y dices, no, pues mira, qué bueno que pasó ahorita y no después, no te merece, cosas así, pero es parte de la emotividad. Ujú. También tenemos, como platicábamos la clase pasada, sensaciones que no solamente no son ni de
tristeza o alegría, sino también puede ser como de temor. Todas las todo lo que podemos adecuar, ¿ok? Y esto lo podemos expresar en un mensaje o ya en el proceso de comunicación. Por ejemplo, cuando escriben cosas como así muy, muy tristes o muy sad, así, este mensaje es emotivo, pero la emotividad no depende del mensaje, depende de la persona que escribió este mensaje. Y esto es lo que le da emotividad a este tipo de mensajes, y son los mensajes que de repente pues, te llegan y dices, no, pues sí, tienes razón, ¿ok? Bueno, tú puedes pensar, es un mensaje emotivo, o puedes decir, nah, pues qué chafa y todo. Esto es la subjetividad de este asunto. Entonces, vamos a resolver dudas y vamos a explicar cualquier otro tipo de situaciones si es que así lo requieren. Pero vamos a detener esta grabación.